¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fabiola Paque, soy parte del equipo de Juega Innova y continuando con la serie de webinars que presentamos semanalmente, hoy queremos tocar un tema que es bastante importante dentro de las organizaciones, que vendría a ser cómo es que nosotros podemos aportar desde la posición en la que nos encontremos o el equipo de trabajo en realidad con el que trabajemos, cómo nosotros podemos mejorar las iniciativas y los proyectos utilizando en la metodología Kanban, ¿no? Y para este webinar nos acompaña Armando Balbuena, con quien tenemos gusto de haber dado otros webinars y vamos a continuar una serie de webinars sobre el método Kanban. Bienvenido Armando, buenas noches. Buenas noches, Fabi. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Armando Balbuena. Como comentó Fabiola, yo soy instructor y coach del método Kanban. Tengo de formación ingeniero industrial y electrónico. Tengo un poquito de experiencia, un poco trabajando en 4 bancos en el Perú, 2 de ellos transnacionales. Y en este momento creo que hemos, junto con el equipo de Innova, nos hemos propuesto lanzar ya un poquito una serie de webinars, un poquito más de repente, mostrando un poco de lo que el método Kanban puede hacer con la experiencia que he tenido yo en algunas organizaciones. Así es que vamos a empezar el punto, está programado 40 minutos, y de ahí viene algunas preguntas. Me encantaría compartir algunas preguntas, porque más que el conocimiento que de repente hoy pueda mostrarles, y de hecho también voy a compartirles algunos libros para que puedan, algunos de ellos de descarga gratuita, para que puedan profundizar, pero un poquito de sentido es compartir esta experiencia bajo el punto del método Kanban, que se basa en uno de los principios muy importantes que manejamos, que es empieza donde estás. Pues sin más, voy a permitirme, con el respeto de ustedes, voy a permitirme apagar mi video para continuar la presentación. Ok, entonces, el método Kanban que originalmente proviene de los, digamos, tiene como base muchos de los temas del Lean Manufacturing y Toyota Production System, ha sido adecuado para el trabajo de conocimiento. Y ahora vamos a ver un poco en este webinar, digamos, un ejemplo de cómo podemos empezar aquellas personas que tengan en una organización la responsabilidad del tema de la gestión, como se le conoce, digamos, en el modelo tradicional de gestión de portafolio, gestión de programa, o los nombres que usen ustedes para generar en su organización. Un poquito compartir algunas palabras que vamos a usar en el webinar, ¿no? Portafolio, proyectos, equipo, Kanban. ¿Ok? Eso un poquito para tener a ustedes sintonizados qué palabras vamos a usar durante este webinar. Y partimos como todo ejemplo, digamos, basado en un hecho concreto, en una hipótesis, ¿no? Puede empezar un cambio de manera evolutiva. El método Kanban, dentro de las premisas o beneficios que manifiesta, que es el que indicamos que es el camino alternativo a la agilidad. ¿Qué significa esto, no? De que nosotros proponemos que ejecutando, digamos, y adoptando el equipo y los equipos en una organización, vamos a nosotros poder mejorar algo que hacemos todos en nuestro día a día, que es mejorar nuestro servicio. Entonces, hay una gran cantidad de profesionales que gestionan proyectos, y seguramente hoy habrán escuchado de muchos otros marcos de trabajo, metodologías, paraguas agile, que se menciona respecto al tema de que antes existía una forma de hacer proyectos y ahora existe otra forma diferente. La realidad es esta, ¿no? Que existen, que conviven las dos formas, porque de alguna manera las dos formas sirven para distintos fines, de alguna manera, que está validado en la práctica. Entonces, el método Kanban no entra en esa discusión, porque lo que nosotros hacemos es basarnos en principios un poco más simples, más pragmáticos. ¿Y qué basamos esto? No lo basamos en simplemente en alguna ilusión o expectativa de que algo quiere cambiar, sino nos basamos en algo muy importante, ¿no? El método Kanban usa dentro de su gestión del cambio algo que por eso lo llamamos de manera evolutiva, o el cambio evolutivo, basado muy sencillo, ¿no? En un psicólogo, en un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, quien, a diferencia, y los invito a todos, por favor, que seguramente muchos de acá son expertos en muchos temas, que investiguen un poco respecto a que a los otros marcos, metodologías, framework, lo que ustedes quieran llamarla, si usa algún fundamento de base científico
basado en el comportamiento humano. Y honestamente espero que lo encuentren. Yo soy certificado, les cuento también en Scrum Master, en Saves, 5, Agilis, sí les conozco bastante y como ingeniero industrial también tengo una visión mucho más holística y estratégica de los temas de organización. Sin embargo, eso me conlleva siempre a seguir aprendiendo. Entonces, la hipótesis que planteamos para este webinar y para todos ustedes que están presentes un poquito es cómo voy a poder empezar un cambio de manera evolutiva. ¿Y por qué decimos evolutiva? Porque para todos nos queda claro que la parte disruptiva, eso que nosotros llamamos en la academia una J, que significa voy a destrozar todo porque estoy haciendo algo revolucionario, único, o algo incremental único, con lo cual puedo crear un nuevo mercado o un nuevo producto o un nuevo servicio. Totalmente de acuerdo, y de hecho también soy instructor de innovación y design thinking. Entonces, por ese lado, es importante tener que el ser humano, y eso nos lo dice Kahneman, tiene una resistencia natural a los cambios. Por eso que el método Canva, si el método que enseñamos en los 3 cursos que dictamos, está basado en que tenemos que tratar los cambios pensando en las personas, ¿no? Entonces, dicho esto, esa es la hipótesis que he planteado este webinar y voy a continuar con la presentación. Ok, entonces, como el contexto el webinar está pensado en lo que se llamaría, en lo que normalmente las organizaciones tienen en la oficina de manejo de proyectos, sea, simplemente voy a llamarle proyectos, ¿no? Porque algunos ahora están muy a la mano de decir proyectos ágiles, no proyectos ágiles. Finalmente vamos a tener un solo punto que es proyectos. Entonces, vamos primero a tener los antecedentes, ¿no? Entonces, en esta parte, todos aquellos que actualmente son responsables de gestionar una cartera de proyectos, un programa, un portafolio, el nombre que lo usen de manera cotidiana en sus trabajos, normalmente tienen una serie de actividades, ¿no? Y las actividades comienzan por, de una manera, como se diría, organizar esta serie de proyectos en programas, tendencias, portafolios. Entonces, normalmente los ejecutores de proyectos bajo la metodología probablemente del PMBOK, del PMI, vayan a tener una figura como esta, donde tienen normalmente un diagrama GAN con el porcentaje de base y la misma cosa. Entonces, en principio, es esto, ¿no? Trabajar con uno de los valores que normalmente a veces se nos olvidan, como el respeto. Y en este caso, lo que menciono es que yo tengo mucho respeto por aquellos que son certificados en el PMP, porque de hecho han hecho un gran esfuerzo para leerse. Yo también he llevado mis cursos de PMP, para ser honesto, no soy certificado actualmente, pero respeto mucho a ellos porque de hecho el esfuerzo de leerse todo el ITA y todos los demás estos libros usualmente es importante porque denotan un esfuerzo y una dedicación basado en querer mejorar. Entonces, cuando ejercemos este rol bajo esta forma de gestión, vamos a tener un área de registro, una etapa donde normalmente tenemos indicado a unos lo que conocemos como un tablero de control, ¿no? Donde normalmente nosotros vemos, en este ejemplo que estoy mostrando, digamos, cómo van los avances, algunos indicadores que usualmente se reportan de manera semanal y que finalmente me notan algunos otros indicadores. He querido justamente en este slide tomarlo a consideración para todos ustedes, ¿no? En este slide me gusta porque acá hay algo que he obtenido de esta publicación que he podido tomar de manera pública, algo que me encanta, ¿no? Compromisos y compromisos esperados. A veces solamente nos apasiona o nos dicen que mencionemos a nuestros equipos de trabajo o a las personas que trabajan en un equipo con este nombre de recursos, ¿no? Entonces, de hecho, hoy es poco usual usar esas palabras, pero sin embargo, dentro de la academia, ¿por qué? Y eso tiene una respuesta muy sencilla y que no es culpa de ninguno de los presentes ni ninguno de los que estudia. ¿Por qué? Porque la academia hasta ahora sigue enseñando un modelo basado en la gestión 2.0 o en el modelo industrial, ¿no? Donde hablamos de productividad, hablamos de recursos, materia prima, herramientas que es propio de una gestión basada de la manufactura que conocemos. Por eso hoy se habla de la gestión 3.0, otras formas de trabajo, pero hasta el momento no he tenido la oportunidad, revisando siempre constantemente el medio local, la academia, me refiero a las universidades o institutos o centros de enseñanza que estén cambiando esa forma de gestión.
Entonces, ¿y por qué no? Porque acá he extraído, me detengo en esta lámina por algo muy importante, porque acá estamos mencionando a las personas, ¿no? No, ya no estamos hablando únicamente de software, de licencias, de máquinas, de servidores, de vigas de concreto, otros tipos de componentes no asociados a las personas. Entonces, me gusta esta información que pude rescatar justo de la página del BMI, que hablaba de un proyecto donde tenía hablado de compromisos y compromisos esperados. Ok, porque los compromisos solo se le puede pedir a las personas, no se le puede pedir a una máquina, no se le puede pedir una licencia, no se le puede pedir a un software, un hardware. Entonces, debemos entender que toda la parte de gestión no solamente está basada, a veces los tecnólogos o los expertos en la parte de TI, ante la gestión, suelen usualmente tratar de explicar desde su punto de vista muchos problemas o muchas dependencias, esperas o impedimentos basados en la justificación de problemas logísticos y todo lo demás. Y eso, por supuesto que existe, porque vivimos en un mundo cambiante donde de alguna manera lo que vamos a poder ver es algo que no tenemos totalmente controlado. Recuerden que en el modelo industrial, que todavía siguen trabajando todas las empresas, o la gran mayoría en realidad, o mucha, casi 100%, sigue basado en la excelencia operativa. Buscar ocupación de las personas, buscar ocupación de todo el tiempo, buscar valores como productividad, eficiencia, cuando a veces confundimos. Y yo he tenido la oportunidad de capacitarme en Japón, así es que he visto directamente de los creadores, que es Toyota, bueno, Toyota Production System, una de sus fábricas, cómo es un modelo de excelencia operativa. Pero ¿qué pasa cuando queremos trasladar ese modelo que hasta ahora siguen haciendo en la academia de la fábrica al servicio? Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos cómo llevarlos. Por eso hoy escuchamos, o siempre se escuchan los temas como Lean Services, Lean Logistics, toda la parte de Lean asociada. ¿Por qué? Por algo muy importante para todos. Es que nosotros, los seres humanos, para actuar comportamientos, por eso menos mal que Fabiola Paglia, quien hizo la presentación inicial, es psicóloga, se basa no solamente en los comportamientos o prácticas que hacemos, ¿no? Registrar documentos, usar Excel, usar planos, usar plantillas. Los seres humanos nos basamos en los valores y principios para poder manifestar a través de las prácticas nuestros comportamientos. Entonces, de nada sirve que tenga una super máquina donde hay una interacción humana, donde nosotros como personas vamos a agregar o no vamos a agregar valor. Entonces, nuevamente, nos centramos y hasta acá estamos llegando a una pequeña presentación de lo que actualmente como responsables de alguna área o una cartera de proyectos o la ejecución de un proyecto o la ejecución de un portafolio o el nombre que ustedes desean darle a su organización, nos lleva a tener una responsabilidad que es finalmente entregar este proyecto, producto o servicio en el momento que el cliente lo necesita para que nuestra organización nos lleve al time to market. ¿Ok? Entonces, de ese lado, un poquito hasta que era la parte de antecedentes y vamos a ver qué cosa podemos hacer. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otras alternativas? Si yo soy un PMP certificado o soy un gestor de proyectos de organización que me he esforzado mucho por aprender, perfecto, ¿no? Si no, al contrario, eso es muy bueno y como dije hace unos minutos, los felicito honestamente a todos los que se han hecho el esfuerzo de ser certificados en PMP y así es que el método Canvas no es para esto intrusivo ni disruptivo. ¿Por qué? Porque nos basamos justamente en principios, porque creemos y hemos evidenciado en la práctica, con los casos de estudio y con todo lo que hacemos día a día, que los principios nos van a servir para que las personas cambien justamente esos comportamientos que nosotros queremos cambiar para mejorar el servicio que entregamos en nuestra organización, sea del tipo que sea. Simplemente basado, siempre acotando esta parte en la gestión del conocimiento. ¿Y por qué menciono la gestión del conocimiento? No, porque nuevamente, para un poquito separarnos y marcar la diferencia entre un trabajo sobreintelectual y un trabajo, como muchas veces me dicen en las encuestas, el trabajo estándar, que es un trabajo operacional, secuencial, repetitivo. Es por eso que el trabajo de ese tipo, que nosotros los ingenieros industriales llamamos trabajo estándar, y lo estudiamos ante toda la carrera, y de hecho muchos gestores o CEOs en Perú son industriales, porque justamente su visión holística, digamos, tienen
cierto conocimiento para poder aplicar y la experiencia respectiva, lo que pasa es que ahí ese trabajo es prácticamente repetitivo, y todo trabajo repetitivo, digamos, en la parte de manufactura, por ejemplo, es reemplazada por la parte de automatización. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago un trabajo intelectual, creo un nuevo software o una nueva aplicación, creo un nuevo producto de innovación que tiene hardware y software, creo un nuevo servicio? Eso no es un trabajo estándar, es un trabajo, como lo conocemos nosotros, un trabajo de conocimiento, o como usualmente muchos me asocian en el lenguaje más común, digamos, para nosotros, el trabajo intelectual, ¿no? Que tú nos puedes decirle a un arquitecto, por ejemplo, que cuando él vaya, un arquitecto, que cuando él vaya a crear la casa de los sueños de Armando Balbuena, y porque Armando Balbuena cuando describe su requerimiento podría ser de esta manera: yo deseo que durante las mañanas el sol entre a mi dormitorio y durante la tarde me llegue a mi sala para poder ver. Entonces, esto es, imagínense, qué, qué espectacular esta parte de creatividad en el arquitecto o la persona que toma requerimiento de conocimiento cuando dice, ¿cómo hago que esta persona lo bosquejo eso finalmente en un plano con cemento y fierros, ¿no? Entonces, pero finalmente es así, todos los días aquellas personas que tenemos, que realizamos trabajo de conocimiento, que no es un trabajo estándar, de alguna manera tenemos que ver cómo podemos cambiar a este sistema o a este mundo tan cambiante como el que tenemos ahora. Entonces, el método Kanban propone los valores y principios que nos van a conllevar a las prácticas. Entonces, el objetivo de esta sesión es llevarles un ejemplo. Entonces, para esto, por ejemplo, voy a primero a reflejar usualmente cómo se ve, si yo fuera responsable de una cartera de proyectos, voy a colocarlo acá, un portafolio de proyectos, que está de moda la palabra, normalmente debería tener una visión, en este ejemplo que estoy colocando, de 9 proyectos, y en la fase, como le llamamos, la fase de ejecución, que está más o menos en esta casa. Entonces, de hecho, hacer esta parte es muy bueno, porque ya nos da una visión de una manera disgregada de cómo están avanzando mis proyectos, ¿no? Bajo la manera que me han enseñado en el PMBOK y todo lo demás, entonces está muy bien. Entonces, pero acá nacen ya algunos primeros indicadores que, digamos, queremos manifestar desde la parte del método Kanban, ¿no? El método Kanban habla que nosotros tenemos un playbook que le llamamos el Kanban Maturity Model, que digamos que lo que se encarga de ver es cómo una organización, una empresa, puede estar, cómo trabaja actualmente. Entonces, normalmente, por eso intencionalmente he hecho en esta imagen, este gráfico, y en la parte de abajo vemos una persona como que observando todo su dashboard de proyectos en línea. ¿Y por qué no? Porque en este nivel, si alguien le preguntara, oye, ¿y quién es el encargado de los proyectos? Probablemente en este ejemplo que pongo sería esta persona que está acá, porque digamos es el director de la PMO, responsable de la PMO, manager de la PMO, el nombre que sea, pero que referencia al encargado de todo el programa portafolio de la empresa. Y hasta ahí está bien porque está visualizando, pero nuevamente, ya como estamos con un ámbito, digamos, que intentamos o proponemos, mejor dicho, que cambie, que es el control, ¿no? El control sobre todo, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Ok, esta persona es responsable de todo, por lo tanto, él es, como le llamaríamos, el accountable de todos estos proyectos que tenemos en la mano. Ok, entonces hasta ahí está bien. No estamos pidiendo lo que proponemos en el método Canva, es que no estamos pidiendo que se cambie nada. Si acá la persona se llama, ¿cómo se llama? Se hace responsable del tema, entonces está muy bien, y de alguna manera lo que buscamos nosotros es que motivar algunos cambios de manera evolutiva para no ofrecer esta resistencia que, como les expliqué, Daniel Kahneman nos explica en primer nivel de economía, nos explica que el comportamiento humano basado en dos sistemas, por naturaleza va a ofrecer resistencia. Entonces, que acá esta persona lo voy a llamar, que se llama manager de programas, por lo tanto, él va a seguir siendo manager en este pequeño cambio que vamos a proponer. Ok, entonces, pero Hernando, ¿qué nuevo me trae? Estoy visualizando, estoy viendo. Perfecto. Entonces, el método Kanban habla de 3 principios de gestión del cambio. Entonces, ¿qué significa? Es que ya debo comenzar a atender o a poner a adoptar algunas cosas que debería cambiar, ¿no? Los voy a mencionar acá brevemente en este webinar, ¿no? Entonces, los principios de gestión del cambio, ¿qué es lo que me dice? ¿No? Recuerden, esto está más en la parte del interior de nosotros, no es que algo que tenga que yo leerlo en 50 manuales, sino es algo que yo tengo que reflexionar
para ver cómo acciono esto de mi equipo para poder ejecutar los cambios que me propone a través de estos principios. Ok, entonces, nos dice, ¿no? Empezar con lo que estás haciendo ahora. ¿Ok? Acordar en buscar la mejora a través del cambio evolutivo. Y el tercer principio es fomentar el liderazgo en cada nivel. Como ven, algo sencillo, no estamos hablando de una fórmula mágica, ni una fórmula totalmente novedosa, no. Empezar con lo que estás haciendo ahora. Acordar, buscar la mejora a través del cambio evolutivo y fomentar el liderazgo en cada nivel. ¿Qué significa esto, chicos? Por ejemplo, chicos y chicas, ¿no? ¿Qué significa? De que nosotros no podemos ir de acá y decir que mañana todos se llaman su nombre más A, sino no, porque nuevamente, pensando en esta resistencia natural del ser humano, debemos tratar de empezar como estamos, ¿no? Porque esta es la parte en la cual está ya evidenciada y estudiada que nosotros, al hacer estos pequeños cambios, obtenemos menos resistencia de nosotros como personas. Entonces, por ejemplo, ya aplicando estos cambios, ¿qué es lo que podemos hacer como responsables, en mi rol de gestor o manager de proyectos en una organización? Ok, entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, estamos acá poniendo un ejemplo que real no lo puedo poner en la empresa, por supuesto, de alguna manera. Entonces, pasamos, ok, ya sabemos que tenemos los proyectos que hemos comentado, ¿correcto? Entonces, ahora, si se dan cuenta, ahora ya no estamos solamente el manager, sino vamos a poner, hemos puesto el manager y todo el conjunto voy a llamarle manager de proyectos, lo voy a llamar, que se están encargados de ver conjunto con él, por supuesto, como responsable de todos los proyectos de esta organización. Entonces, qué es lo que dijimos en los principios, no? Acordar cambios de manera evolutiva. Entonces, si de una manera yo tenía una forma de visualizarlo, como he mostrado en el slide anterior, lo que ahora proponemos, en este cambio que buscamos, es de una manera ver qué estos pequeños cambios que nos puedan cambiar. Entonces, en esta organización, lo que se hizo era, se acordó con todos los que se les llamaba responsables de los proyectos, por eso hemos acá agrupado a nuestro accountable de los proyectos en esta organización, con todos aquellos responsables en cada nivel. ¿Y qué hicimos, no? Entonces se acordó algo y de alguna manera lo comenzamos, ¿no es cierto? Acordamos algo, justamente, porque si todo lo hiciéramos igual, ¿cuál sería la idea de que vayamos a cambiar algo? Nada, ¿no? Pero empecemos con algo pequeño. Nosotros lo llamamos un pequeño cambio o unas jotitas, como le llamamos nosotros, una pequeña mejora. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió ver la organización y hacer algo muy sencillo para empezar, ¿no? Y ellos acordaron, no es que el instructor, el coach, el facilitador lo haga. Lo que ellos acordaron fue algo muy sencillo. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Y sería bueno que veamos todo lo que tenemos en cartera asociado por cada división de la organización. Entonces, ya abajo, miren, estoy colocando unos colorcitos, y estos 9 proyectos que están ahora viendo, simplemente empezaron con un pequeño cambio. Ya no son un solo color para todos, sino que lo comenzaron a visualizar por tipo de división en la organización que se encarga de algo. Entonces, un primer cambio sencillo, nadie diría, oye hermano, no hemos inventado la pólvora, no, pero ellos comenzaron, por eso decimos cambios poco a poco. Y digamos, ¿qué es lo que nos ayuda en esta primera parte? ¿Qué es lo que nos ayuda en esta primera visión rápida? ¿No? De que al menos ya no solamente es el manager de todos, sino que todos en conjunto están obteniendo, hacer estos pequeños cambios, ¿no? Están obteniendo estos pequeños cambios para comenzar de una manera a todos ver, digamos, la organización de los proyectos o iniciativas en la organización de manera única. Entonces, acá lo importante que hemos, digamos, obtenido en base a los primeros principios que hemos mencionado es los actos de liderazgo. Por lo tanto, ahora cada parte del equipo, de la oficina de proyectos, ahora se encarga, ha podido manifestar a su manera que de repente sacar el color por cada uno de sus divisiones o áreas de negocio en la organización para que de una manera tengan simplemente una vista diferente. Entonces, en este slide, la conclusión es que hemos hecho un pequeño cambio todavía, sencillo, no hemos cambiado nada, no hemos cambiado nombres a nada, no hemos hecho ninguna disrupción, no hemos hecho, oye, no.
primeramente como equipo, ya no hablamos de una persona individual, sino hablamos del equipo que se encarga, responsable de todos los proyectos de la organización, acordar algunos temas para seguir gestionando los proyectos, al menos comenzando con algunos cambios. Entonces, el primer cambio fue una forma de visualizar de manera diferente los proyectos que ya tenemos en cartera, porque también otros probablemente promueven, no, no lo hagas así, destruye todo, y ahora lo hacemos como te digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quitamos ahí? Dos cosas muy importantes, que le quitamos a aquellas personas que son las que conocen el trabajo, que son las que realizan el trabajo y son las que conocen la organización, la vamos a dejar sin que aporten su conocimiento. Y estaríamos de una manera indirectamente no aceptando el tercer principio, que era fomentar los actos de liderazgo a todo nivel. De repente alguien dice por ahí, es común escuchar, no, pero ese project manager o ese manager de proyectos es junior, no, él no sabe, recién sabe, pero si ya comenzamos con esos prejuicios, con esos bloqueantes hacia las personas, probablemente no quieran participar de la manera que nosotros proponemos como cambio en equipo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es la primera parte. Entonces, ahora vamos a tocar los otros tres principios que tenemos en el método Kanban. En el método Kanban tenemos otros tres principios abocados ya no solamente a cambiar, hoy Armando, pero además hablado del cambio de las personas, liderazgo, pero tiene que tener un fin, por supuesto. En una organización todo tiene un fin, entonces los otros tres principios están abocados a mejorar la entrega del servicio. Entonces tenemos tres principios donde nos recuerda y debemos recordar en cada acción que realicemos como conductores de un proyecto o una iniciativa que se va a entregar para el beneficio de la organización, que nos aboquemos en entender y comprender las necesidades y expectativas de los clientes. Gestionar el trabajo no gestionar a las personas. Por eso es importante ya, indicamos de que estos sistemas de gestión, que todavía por supuesto son útiles, y nuevamente lo repito, ¿no? Con el respeto que he mencionado a todos aquellos que han hecho su esfuerzo por ser PMP, por supuesto que hay gestión de proyectos que se deben manejar de esa manera. Pero sin embargo, lo que promovemos o vemos en estos principios de cambio es que las personas que conocen el trabajo digan las cosas de cómo hacerlo para proponer estos cambios o mejoras que podamos tener nosotros. Entonces, proponemos gestionar el trabajo y no a las personas. De repente este es uno de los principios que puede ser un poquito diferente, pero justamente hay que trabajar en esa organización para poder mejorar nuestra entrega de servicio. Y finalmente, a veces nos centramos, ¿no? En que una política o que un procedimiento, un protocolo se ha hecho exactamente por un experto traído del país más lejano y como él lo dice, se tiene que hacer. Si lo que acá proponemos en este tercer punto, tercer principio de la entrega de servicio es que las políticas están hechas para cambiar. Por lo tanto, deben estar pensadas para ser cambiadas, pero siempre enfocándose para mejorar los resultados. Entonces, en este aspecto tenemos ya los tres principios de gestión del cambio y los tres principios de la entrega de servicio. Y adicionalmente, nosotros trabajamos con lo que llamamos las prácticas, que es lo que realmente es tangible y evidenciable por nosotros. Nosotros tenemos 6 prácticas actualmente, ¿no? Y son estas prácticas generales que le llamamos nosotros, que son las que estamos observando acá en la pantalla, ¿no? Son visualizar, gestionar el flujo de trabajo, circuitos de retroalimentación, limitar el trabajo en progreso, el work in progress, hacer explícitas las políticas y mejorar y evolucionar. Son 6 prácticas que ya están en la parte de las prácticas, como les comenté, son comportamientos evidenciables de las personas. Por lo tanto, son comportamientos que vamos a poder ver. Por ejemplo, en visualizar, dirán Armando, ¿y cómo hacemos un checklist que están visualizando? Probablemente estas prácticas, como son de comportamiento, veremos un tablero, veremos reuniones, veremos algunos números, veremos algunos papelitos, algunas indicaciones, pero recuerden que las prácticas van a funcionar siempre y cuando sean ejecutadas con los principios y valores que estamos mencionando. ¿Ok? Entonces tenemos estas prácticas generales y ya mencionamos los principios. Entonces ahora vamos a continuar con el ejemplo de este cambio evolutivo de este equipo que se encarga de proyectos en una organización. Ok, entonces estamos en esta parte. Voy a pasar todos los slides nuevamente para explicar cómo comenzó a cambiar.
Entonces, ahí tenemos la misma lista de 9 proyectos que esta organización tenía, digamos, en cartera en ese momento. Y lo que nosotros proponemos, como ven, se sigue manteniendo la misma forma de visualizar bajo este acuerdo que han tenido ya los miembros o los gestores del proyecto. Entonces, ¿pero qué decimos? Entonces, cuando cumpliendo los principios de gestión del cambio y entrega de servicio, oye, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, se llegó a un acuerdo donde a partir de la fecha, todo lo que entre como nuevo se iba a ver basado ya no en este porcentaje de avance normal, sino de otra manera. ¿Y cuál era esa otra manera? La otra manera era verlo como un flujo de trabajo. Si bien no está indicado, por ejemplo, por supuesto, en la guía de gestión de proyectos, lo que ellos propusieron para una manera tratar de experimentar y evolucionar este cambio y ver que los proyectos obtuvieran mejores resultados, comenzamos a trabajar basado en un flujo de trabajo. Entonces, ¿y qué es un flujo de trabajo? No es nada más que identificar con los que realizan la actividad qué, qué son las actividades predominantes que hacen ellos para concluirlo. Recuerden que estamos viendo en esta fase, que es la fase de ejecución de un proyecto X, de una serie de proyectos X, que comenzaban con un clásico porcentaje de avance, y por supuesto que el éxito va a terminar en el lado del 100%, que es el cumplimiento o terminar el proyecto culminado. Entonces, se propuso y se aceptó con todo el equipo de que se crearan un flujo de trabajo. Entonces, como ven, y comenzamos a construir un flujo de trabajo. ¿Y quiénes lo construyen el flujo de trabajo? El flujo de trabajo no lo construye el consultor, no lo construye el profesional en Kanban, sino lo co-construimos junto con el equipo, porque quien tiene la información quien hace este trabajo son ellos. Por lo tanto, el grupo de managers de proyectos de toda la organización tuvo que comenzar a construir este flujo. Entonces, comenzamos a delimitar. ¿Por qué a delimitar? Porque es importante tener un punto de inicio y un punto de fin. Entonces, comenzamos a definir estas columnas que tenemos ahí como etapas donde, o nosotros, etapas o fases, nosotros llamamos estados, donde se iban a comenzar a agrupar todos los proyectos nuevos a partir de una fecha, nuevamente acordada con el equipo, para ver si este flujo de trabajo nos iba a ayudar a mejorar el servicio. Entonces dividimos el clásico esquema de porcentajes de avance, ya no en ese, digamos, en ese esquema de entrega, sino lo dividimos en una secuencia de flujo de trabajo como mostramos abajo. Entonces, la primera columna es muy importante y la quiero compartir, ¿no? Era el seleccionado. Definitivamente en este contexto ya estaban los proyectos, digamos, no había nosotros no conocíamos en ese momento un ejercicio donde, cómo exactamente llegaban los proyectos. De una manera, en ese momento, por eso, bajo este principio de empieza como estás, no lo voy a decir, cambia todo tu procedimiento de proyectos porque está mal, o qué sé yo vengo con el libro último. No, recibimos los proyectos y ya los nuevos proyectos que eran aprobados, por supuesto, en el esquema que ya tenían de análisis, de business case y todo lo demás, llegaban. Entonces, se creó en crear esta el primer estado, como lo llamamos nosotros, que se llama seleccionado y política. Porque van a fijarse que ahora en cada columna va a haber el siguiente estado era diseño, y estaba la parte de política. En el tercer estado estaba construcción y estaba política. Había y van a explicarse la particularidad, un cuarto estado que le llamamos validaciones, que pusimos ante política, y finalmente el último estado que era completado. Una acotación para que de repente algunos, entre alguna duda que tengan ustedes, es que este era un proyecto más de proyectos que asociaban a hacer desarrollos tecnológicos que incluían, por supuesto, hardware y software y aplicaciones que tenían que entregar para las diferentes áreas que ya he mencionado en los slides anterior de la organización. Entonces, tan solo con este workflow, de una manera ya comenzábamos a tener este acuerdo donde veíamos que seguíamos trabajando con nuestra forma de trabajo actual, nuevamente recordándoles que basamos en este principio de comenzar como estás ahora. Entonces, como ven, combinamos su
su tablero, su visualización en dos partes, ¿no? En la parte, como ellos lo avanzaban por porcentaje en los proyectos que ya estaban empezados, por supuesto, y que se quedó un acuerdo de que todos los proyectos nuevos iban a llegar, sí iban a comenzar ya en el flujo de trabajo. Entonces, nuevamente, cuando hablamos del cambio evolutivo, nosotros nos referimos a no decir, ¿sabes qué? A partir de ahora todos le cambio de nombre, le cambio de roles o le cambio de cargos, que ya va a ser el Digital Transformation y no sé qué cosa, el encargado de acá, no. Empezamos como estamos, respetamos el conocimiento de las personas, respetamos los roles que tienen ellos, por lo tanto, ellos son los que tienen que mantenerse como están para poder ayudarnos a mejorar. Entonces, donde se va a ver realmente toda esta experiencia de todos ellos encargados de proyectos por mucho tiempo, que conocen la organización, se va a ver justamente en la construcción de esta parte inferior, que es el flujo de trabajo. Entonces, bajo ese principio, ellos acordaron mantener los proyectos en curso en el esquema tradicional para que vean que esto no es disruptivo. Muchas veces se escucha a muchos llamados consultores, asesores o expertos en temas, es decir, tú no trabajas de manera ágil, tu proyecto no es ágil, tu proyecto no es, es waterfall, o otras palabras que por ahí están muy en la boca de muchas personas. No, nosotros en el método Kanban proponemos que empezamos como estamos, respetemos los roles y responsabilidades actuales. Por lo tanto, quien va a construir el flujo, ni siquiera voy a cambiarle el nombre a las personas, ni siquiera voy a cambiar los títulos a las personas, perdón. Si se sigue llamando manager de proyectos, se sigue llamando manager. Lo que estamos proponiendo en estos 6 principios que he mencionado, que sí tiene que haber un cambio, pero del lado de la persona y promovida de manera evolutiva. Entonces, como ven, este es el cuadro, es el dashboard final de esta organización, donde a medida de que empezamos con los principios que tenemos, van ellos a comenzar a trabajar con lo que conocen, van a respetar sus roles, van a acordar y van a comenzar a colaborar entre ellos. ¿Por qué? Porque esta vista, digamos, es algo que siempre me gustó en esta parte, es que, porque a veces hay mucho tabú en querer que una gestión de proyectos mencionada por el Premio Book no se puede asociar a una manera, a un equipo de trabajo que trabaje de otra manera que no sea como el Premio Book. En este momento yo lo estoy ahorita evidenciando digamos, una experiencia propia, local, donde ustedes ya el día de mañana, si desean, por supuesto, y de repente leyendo, y encantados de tener a alguno de ustedes seguramente en uno de los training, con Codainova, por supuesto, podrían comenzar a empezar. Porque una de las cosas que nosotros decimos siempre en los entrenamientos es que ustedes cuando terminen la clase, ya a partir de mañana lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque como ustedes también, estos cambios evolutivos no requieren de una sesión de Big Bang, donde todo el mundo diga una tormenta de ideas y cambien los nombres, sino, ojo, tal como lo hago, comienzo a acordar a mejorar. Por lo tanto, está en el mismo equipo promover esos cambios para que puedan avanzar. Entonces, esto, por supuesto, con cada característica, con cada contexto, con cada forma de trabajo de la organización, pueden empezarlo. Entonces, lo que quisimos compartirle el día de hoy es ver que, en general, aplicando el método Kanban o adoptándolo en un equipo de trabajo, en este caso que he mencionado, una oficina de gestión o de portafolio o programa, como le llaman algunos, dependiendo del nivel en que estén o cómo estén organizados, se puede combinar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, son las mismas personas que realizan todo esto, simplemente que estamos aplicando unos principios y prácticas nuevos. ¿Y por qué? Porque lo que ellos también desean es comenzar a ver otras formas diferentes de trabajo donde podamos llegar nosotros a cambiar o estimar algunas cosas diferentes. ¿Para qué? Siempre enfocado, como dijimos en los principios de entrega de servicio, a mejorar las expectativas de entrega al cliente. Evidentemente acá no va a haber un detalle de cada política que había, pero por ejemplo, solamente para que tengan una idea, es muy sencillo a veces recibir cosas en el sistema, pero cuando nosotros no tenemos, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados de alguna manera a este sistema push donde siguen llegando las cosas, Armando, pero siguen llegando los controles de cambio, Armando, siguen llegando los incidentes, los requerimientos, perfecto, pero ¿y por qué siguen llegando si de una manera la capacidad que tienes tú
no va a poder cubrirla según la expectativa del cliente. Porque a nadie le gustaría esperar en una cola de 5 horas para que al final le digan, ¿sabes qué? Te entregamos 5 horas más. Yo prefiero enviar los requerimientos y sé que si me dicen que me lo entregan en 7 horas, me lo van a entregar. Y eso solamente se va a lograr cuando tenemos nosotros nuestro sistema y entendamos por sistema, digamos, a esta visión de este dashboard que estamos viendo ahorita, donde están todos los elementos necesarios para gestionar el flujo de trabajo. Porque, por ejemplo, si yo no defino bien la política en la primera columna, en el primer estado de seleccionado, probablemente si no defino bien esa política de salida de ese estado y pasar a diseño, lo que va a pasar es que cuando esté en diseño u otra etapa, va a quedar separada. Y lo clásico que muchos repiten, y siempre lo escucho hasta ahora diariamente, es que Armando, tengo que reprocesarlo, tengo que retrabajarlo, porque ha llegado sin las cosas que tenía. Entonces, las políticas en estas columnas, observemos las que son los acuerdos claros y simples que el equipo tiene para que este caso, el proyecto número 10 que estoy graficando ahí, pase y continúe a los demás estados de flujo de trabajo. Porque si en cuanto a la política me dé cuenta que no sirve, lo que va a pasar es inmediatamente es poder cambiarla. Por eso cuando dijimos que también que las políticas deben evolucionar. Nuevamente, no porque vino el certificado con 3 cursos o una compañía muy grande, no. Las políticas las define cada tipo y cada organización y todas son diferentes, porque todas son organizaciones diferentes y son personas diferentes en todos los lados. Por lo tanto, no hay una copia exacta para replicarla en nada, ¿no? En este ejemplo, lo que he querido mostrar es cómo puedo combinar sin ningún temor y de manera evolutiva un cambio, un cambio de tener simplemente una visualización y un trabajo basado solamente en la ejecución, en el porcentaje de avance, a tener una combinación de tener una combinación tanto de trabajo en el formato que yo conozco de siempre, que es en porcentaje de avance, a una combinación en el método Kanban para tenerlo también en el flujo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy un poco le queríamos terminar, y sí me gustaría, por favor, las preguntas, así que encantado en la sesión, si Fabiola me ayuda, porque eso es un poco lo que queríamos mostrarle en esta, como ven, un ejemplo real de cómo pueden ir cambiando. Ahora, evidentemente, Armando, me decís, no me vas a dar el detalle, por supuesto que no, porque la idea es que cada organización es diferente, hay que co-crearla, y por supuesto, de repente una organización le llamamos no diseño, le llamamos análisis, y no construcción, le llamamos elaboración, y no dependencia, le llamamos otro nombre, simplemente hay que adecuarlo, pero adecuarlo con las personas que lo hacen, adecuarlo con las personas que diariamente lo realizan, porque si no sería tan fácil como agarrar un manual y simplemente construir una plantilla y comenzar a ejecutarla. De una manera, esta es una visión, por eso que es lo importante, nosotros decimos en el método Kanban, que es algo simple y pragmático. Oye, parece sencillo, ¿no? ¿Lo puede empezar? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. No tienen que llegar, por supuesto, tampoco son obligados a llevar el training, sin embargo, lo que proponemos no solamente es la explicación teórica de este tema, sino también la experiencia compartida de algunos casos reales con un poco más de detalle. Entonces, un poco llegando a esta parte y antes de hacer las preguntas, quería un poco recordar esto, ¿no? Siempre, ahora se habla mucho del value driven, customer driven, ok. Algo sencillo que viene de hace 70 años, ¿no? Es importante ver la cadena de valor de un servicio, que nosotros tenemos varios en este workflow, podemos tener varios servicios. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos, no solamente vemos proyectos, imaginemos que ve otro tipo de, o por ejemplo, podemos dividir en proyectos complejos, proyectos medianos, proyectos pequeños. Igual, son servicios diferentes, porque por algo lo hemos subdividido o por algo la organización lo quiere así. Entonces, es importante que descubramos la cadena de valor de servicio, identificando todo lo que está en el entorno. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir a determinar, de alguna manera, por ejemplo, los cuellos de botella, las esperas, las demoras, y con esa y qué importante, y eso sí lo tomo mucho del esquema de aquellos que siguen haciendo la gestión de proyectos muy buena con métricas, obteniendo métricas. ¿Pero qué métricas? Recuerden, ya no métricas de las personas de ocupabilidad, sino métricas de cuánto está demorando el tiempo de entrega de cada actividad. Si regresamos al proyecto, digamos, a esta imagen de acá de dashboard que he presentado, podríamos decir, ¿cuánto tiempo demoró en entregar el proyecto número 5? Alguien debería ir armando 90 días, perfecto. ¿Qué hacemos
para hacerlo de manera diferente. Probablemente algunos me digan, Armando, y tenemos las lecciones aprendidas, qué bueno, pero qué bueno, mejor hacerlo si se dan cuenta en cada estado, en este flujo de acá, sería tan importante y la mejora o la lección estaría en la política. Por lo tanto, la puedo hacer cada semana, la puedo hacer cada quincena, la puedo hacer cada mes, como el equipo acuerde. Entonces, eso es lo poderoso de esto, de ser algo sencillo, de algo que lo puedo usar mañana, como es de una manera, no me va ni siquiera requerir que cambie la dirección ni nada, porque sencillamente todos mantenemos lo mismo, respetamos los roles que tenemos y nos abocamos en entregar los servicios. Ok, y estamos acabando este webinar porque estaba preparado máximo para 1 hora, que era 40 minutos lo que tenía que exponerles. Era un poco, si quieren conocer un poco más del método Kanban, ahí les he compartido un URL que son donde está el material oficial, ¿no? Donde hay, digamos, el libro de la izquierda, el Essential Kanban, que también está en español, es gratis, simplemente que llena un formulario. Los otros dos libros sí son de paga, son ebook, tampoco está muy caro, y son, digamos, información rica para entender un poco esta parte del método Kanban. No sé, Fabi, si entramos ya a esos últimos minutos a las preguntas, por favor, Fabi. Sí, claro. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta sobre el webinar, algún comentario. Sí, sí, por favor, como les dije al inicio, sería encantado. La idea no es, de hecho, tener todas las respuestas en esta sesión. Un poco era mostrarles justamente cómo un área de proyectos puede, digamos, de manera evolutiva, comenzar a implementar ciertas prácticas de la parte de lo que conocemos de la mejora de entrega de servicio, o como unos le llaman, de la parte de agilidad. Bueno, si alguien tiene una pregunta puede tal vez levantar la manito, desbloquear el micrófono o también puede poner la pregunta en el chat. Sí, si deseamos, podemos salir en el micro, total, tenemos unos minutos todavía, Fabi, encantado de conversar con algunos Ujú. que te has quedado en este momento y respondernos, ¿no? Tenemos algunos minutos todavía, por favor. Por eso un poco apreciando y respetando el tiempo de los que están presentes, hemos empezado puntual y para acabar un poco puntual, ¿no? Bueno, creo que no hay preguntas. En todo caso, bueno, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final del webinar, a todos los que asistieron y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y participar de los cursos de Kanban que vamos a estar dictando junto a Armando. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, que no hay problema si no hay preguntas, de repente no ha sido lo que han esperado, pero igual también encantado de recibir su feedback porque es importante, ¿no? Algo que hoy tenemos que comenzar a cambiar es un poco a sostener y a ver estos oportunidades de mejora, ¿no? Mucho se habla de muchos términos de Kaizen, mejora continua, pero de una manera lo que buscamos acá es tratar de compartir es algo que les pueda ser útil. Muchas gracias. Gracias.